Hola y bienvenidos a un nuevo vídeo. En el día de hoy vamos a hablar del nuevo Xiaomi 12 Lite 5G, el nuevo terminal de gama media alta que ya ha presentado Xiaomi allí en Azerbaiyán y del que ya conocemos todas las características. Vamos con la intro y comencemos a hablar de este nuevo terminal. Bien, así es, al final hemos conocido este nuevo Xiaomi 12 Lite, como queráis llamarlo, 5G. No lo hemos conocido de forma global, lo ha presentado de forma casi sorpresa allí, en Azerbaiyán. Pero aún así, ya sabemos todas las características y un posible precio bastante bueno para este terminal. Como digo, un gama media alta que ya estaba siendo muy esperado, lo conocíamos casi entero, las filtraciones habían sido muchísimas y muy acertadas, sobre todo en cuanto a diseño y en cuanto a características, y finalmente lo tenemos aquí. No lo tenemos obviamente físicamente, pero lo tenemos allí y hoy vamos a hablar de sus características. Como siempre, comencemos por la parte más externa, su diseño. En este caso, un diseño bastante habitual dentro de Xiaomi y sobre todo en esta serie Mi 12, bueno, ya no es Mi, ¿no?, sino esta Xiaomi 12 serie. Como vemos, primero de todo destaca esa triple configuración de cámara en un módulo muy habitual. Lo vimos en el Xiaomi 12, lo vimos en este caso en el Xiaomi 12 Lite, es un diseño bastante habitual y bastante continuado en esta serie. Eso es verdad que no vemos muchos cambios, principalmente obviamente los cambios están a nivel interno. Por la parte delantera, a nivel de pantalla, tenemos una pantalla bastante grande, ahora diremos tamaño, etcétera, pero yo adelanto que es bastante grande y sobre todo bastante, por así decirlo, sin borde, es decir, han aprovechado bastante la pantalla, le han quitado los bordes casi al máximo y la cámara selfie se nos queda centrada y perforada en pantalla, con lo cual un diseño más que habitual. Si pasamos a su ficha técnica, empezamos como siempre por la pantalla. En este caso tenemos un panel AMOLED de 6,55 pulgadas con resolución Full HD Plus y 120 Hz de tasa de refresco. Primero, de tamaño, 6,55 pulgadas, ya os lo adelantaba, no son esas 6,7 pulgadas a lo mejor que podíamos ver en una versión Pro, en una versión Plus, etcétera, pero son 6,55, hablamos de un terminal bastante grande. Tipo de panel, AMOLED está muy bien, obviamente un Super AMOLED a lo mejor hubiera venido muy bien, pero este AMOLED también está muy bien. Le acompaña muy buena resolución, Full HD Plus, perfecto, ahí no tenemos ningún tipo de queja y también esa tasa de refresco de 120 Hz. Con lo cual, a nivel de pantalla, para bien tenemos buenas características y para no mal, pero es verdad que es bastante repetitivo, es decir, tenemos buenas características pero una pantalla más que habitual en este mercado y sobre todo en un gama media alta de hoy en día. No vemos nada que destaque demasiado ni que sea algo muy bueno o muy diferente, ¿no? Algo bastante habitual. Eso no es nada malo, simplemente es que es algo un poco repetitivo. Si pasamos a nivel de procesador, contamos con el Qualcomm Snapdragon 778G, un procesador perfecto para este terminal. Perfecto porque estamos hablando primero de un procesador Qualcomm. Sabemos que Xiaomi siempre, o bueno, en la mayoría de casos, suele apostar bastante por Qualcomm, una marca en la cual ha apostado bastante terminales y ha salido ganando muchas veces. Y estamos hablando de un Snapdragon muy famoso por potencia, por fluidez y por el gaming. Hablamos de uno de la serie 700, para ser más concreto, como he dicho, este 778G. Al ser el 778 ya nos indica que hablamos de un procesador bastante potente, de los más superiores de la serie 700, muy cerca de esa serie 800 y que nos va a dar una potencia increíble. No solo eso, ya no es solo la potencia, sino que lleva esa G, lo he dicho en muchísimos vídeos, indica que estamos hablando de un procesador gaming, un procesador que a la hora de juego, videojuegos, tareas más pesadas, etcétera, se nos va a exprimir un poquito más para darnos, si ya de por sí tiene potencia, darnos un poquito más de potencia, darnos toda la fluidez posible y sobre todo una eficiencia muy buena. Esto lo veremos después con la batería de carga rápida, que una buena eficiencia, aparte de una buena potencia, se nos ve muy bien en la autonomía. Pero como veis, un procesador muy bueno, lo hemos visto en bastantes terminales y siempre que lo hemos visto funciona muy bien, potente, también es eficaz y también eficiente, lo que buscamos en un procesador de hoy en día, ¿no? Con lo cual, muy bien. A este procesador le acompaña una única versión de memoria RAM de 8 GB y también una única versión de almacenamiento interno, 128 GB. De momento allí, en aquel país se ha presentado esta única versión, posiblemente, si se presenta a nivel global, puede ser que veamos a lo mejor una versión de 6 GB o en almacenamiento una versión de 256, tal vez, no es nada seguro, pero al menos en ese país solo se ha presentado con esta única versión.
No está nada mal, 8 GB de RAM es más que suficiente para un terminal de hoy en día, sobre todo si estamos hablando de gama media alta, con lo cual hasta este punto vamos muy bien, no tenemos queja alguna. Bien, ¿dónde viene bastante potente este Xiaomi 12 Lite y donde la palabra Lite desaparece casi totalmente? Es en el apartado fotográfico. Aquí viene, a pesar de ser una versión reducida, muy potente. Contamos con una triple configuración, como decía antes, protagonizada por un sensor de 108 megapíxeles, al que le acompaña un ultra gran angular de 8 y una lente macro de 2 megapíxeles. Una habitual configuración de cámara si no fuera por ese sensor principal de 108 megapíxeles. Eso es lo que me llama la atención. Estamos hablando de una versión reducida respecto a su hermano mayor, el Xiaomi 12, que tendría que reducir en todo, en cámara, en procesador, en batería, etcétera, para también reducir el precio. Pues bien, Xiaomi ha decidido rebajar en potencia, rebajar en pantalla, rebajar, etcétera, en todo menos en la cámara. En la cámara ha dicho que lo vamos a dejar casi igual. Ha decidido sacarlo todo con ese sensor principal de 108 megapíxeles. Es una estrategia que ya veíamos en los Redmi Note del año pasado y lo volvemos a ver en este Xiaomi 12 Lite. A pesar, bueno, también en los Xiaomi 11 Lite del año pasado lo veíamos, ¿no? A pesar de ser un terminal potente, que tiene que reducirse un poco en todas las características, la cámara la mantiene ese sensor principal de 108 megapíxeles de Samsung, que tan buena calidad nos ha dado. En este caso tenemos ese HM2, que ya no solo calidad, sino es que las fotografías van a ser increíbles, nítidas y vamos, una calidad de imagen muy buena en un terminal de estas características. Le acompaña ese típico ultra angular de 8 y una lente macro de 2 para hacer un poco también de compañía. Con lo cual, una triple configuración bastante interesante y utilizando la misma estrategia que veíamos el año pasado, que la cámara no falte, que la cámara, a pesar de que tengamos que reducir un poco de potencia o reducir en alguno que otro lado, que la cámara no falte nada. Y por eso te contamos con ese sensor de 108 megapíxeles. Si damos la vuelta al terminal, en su cámara selfie contamos con un único sensor, en este caso de 16 megapíxeles. Como veis, también tenemos una buena cámara selfie. Obviamente, si vamos a tener una buena cámara trasera, también estaría bien que la cámara interior sea buena. Y en este caso lo vemos muy bien. Muy buena triple configuración y muy buena cámara selfie. Bien, donde Xiaomi ha decidido meter un poco la tijera ha sido en el apartado, uno de los más importantes que yo siempre digo, pero bueno, un apartado importante en cualquier terminal: la batería y carga rápida. En este caso contamos con 4300 mAh. Aquí es donde nos damos cuenta que Xiaomi tenía que meter la tijera en algún lado y lo ha hecho aquí. 4300 mAh. Yo siempre digo que un terminal, sobre todo estas características, gama media alta, normalmente 4500 suele ser la batería adecuada, ¿no? Es decir, depende mucho del tipo de terminal, etcétera, pero 4500 en general suele ser una batería adecuada. Sobre todo, en este caso contamos con un procesador que es bastante eficiente, no nos va a derrochar la batería, pero 4300 mAh, una batería ahí, se queda poco en los 4500 y obviamente no está mal, es decir, dándole un uso habitual podemos tener una buena autonomía, incluso de un día si no le damos demasiado uso, pero es verdad que dándole un uso un poco intensivo, aprovechando que tenemos un procesador gaming, jugando un poco, etcétera, es probable que la autonomía se vea bastante reducida, ¿no? Por ello, tenemos como buena solución 67 vatios de carga rápida. Si por si acaso la autonomía no nos es suficiente, contamos con muy buena carga rápida, estos 67 vatios que nos permiten equilibrar un poco, ¿no? Es decir, no tenemos la mejor batería, pero sí tenemos una carga rápida muy buena y que los tiempos de carga van a ser bastante cortos, ¿no? Con lo cual, muy bien, una batería regulera, pero con muy buena carga rápida, hace, como digo, ese equilibrio. Hablando del resto de características, pues como siempre contamos con Android 12, contamos con 5G, contamos con Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, USB tipo C, jack de audio, NFC, etcétera, ¿no? Como digo, un poco las características habituales de un terminal de hoy en día. Bien, ha estado bastante bien, un terminal equilibrado que tampoco cambia mucho de una versión anterior a otra, es decir, del 11 Lite al 12 Lite no han querido dar un gran paso, han querido seguir mejorando, ¿no? Como yo siempre digo, seguir perfilando, porque es un buen terminal, lo vimos el año pasado que fue todo un superventa y queremos seguir perfilando, mejorando, cambiando un poco el diseño y mejorando esas características que no eran tan buenas en la versión 11, mejorarlas, pero tampoco dar un gran salto, ¿no? No como a lo mejor hemos visto a veces con Xiaomi las versiones Ultra que daba un salto enorme en tecnología, aquí no, aquí es perfilar un poco, mejorar aquellas características para un terminal que valga la pena y en este caso han sacado este Xiaomi 12 Lite que vale bastante la pena. Bien, buenas características, buen terminal, pero ¿dónde llega la pega? Bien, se ha presentado allí en Azerbaiyán, con lo cual tenemos precio al cambio directo, pero lo tenemos a nivel de, bueno, podríamos decir que un precio cercano a lo que se presentará aquí en España. Bien, en su versión de 8 GB de RAM y 128 de almacenamiento interno, tiene un precio al cambio de 560 euros.
Al cambio, puede ser que aquí llegue por un poquito más o esperemos que por un poquito menos. Pero como vemos, se incrementa un poquito más el precio del año pasado, la versión anterior a esta, vemos un pequeño incremento de precio. Bien, sigue siendo un terminal que vale la pena, vale todo el dinero, pero igual estamos encareciendo ya un poquito. Es decir, pagar 560 euros por este terminal puede ser que se nos haga un poco caro. Ya os digo, obviamente cuando llegue Fórmula Global empezaremos con las ofertas de lanzamiento y es probable que después, un par de semanitas, incluso un mes después, veamos una bajada bastante grande del precio. Pero como precio de lanzamiento, 560 euros, pues bueno, es un precio un poquito caro para este terminal. Obviamente, vale la pena, es un terminal muy bueno, muy potente, con muy buenas características y sobre todo hay que decirlo, un diseño bastante bonito. Pero es verdad que no, a lo mejor el precio se ha encarecido un poquito. Ya os digo, no es nada que no se pueda solucionar esperando un poquito más de la fecha de lanzamiento o incluso aprovechando esas ofertas de lanzamiento típicas de Xiaomi que nos pueden quitar unos 60-70 euros perfectamente, ¿no? Con lo cual, este es el Xiaomi 12 Lite, se ha presentado en Azerbaiyán, desconocemos cuándo se presentará de forma global, pero ya os puedo adelantar que no va a tardar mucho en presentarse de forma global. Y no va a ir solo, ya os daréis cuenta de que este 12 Lite se presentará con alguno que otro móvil y algún que otro gadget muy interesante. Hasta aquí el vídeo de hoy, espero que te haya gustado. No olvides seguirnos en redes sociales, tanto Instagram, Twitter, Telegram, lo tienes abajo en la descripción. Y tampoco olvides suscribirte al canal si te ha gustado el vídeo. Muchísimas gracias por verme y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Adiós!